Doctor, mi escola sí está de acuerdo. Ya, ¿toma asiento o no toma asiento? Depende. Listo. Muy bien, señoritas y señores. Retomaremos este tema del control del movimiento que nos faltaba. Bueno, las órdenes nacen de los movimientos que nos estamos refiriendo, nacen de la corteza motora. Claro, hay 3 centros ahí, pero la única vía que tiene para salir es la vía córtico o espinal, claro. También conocida como vía piramidal, ¿no? Muy bien, entonces, esta vía, la vía piramidal que mencionamos, está formada por una neurona en realidad, ¿no? Que está ubicada en la corteza motora y desciende hasta encontrarse a nivel del tronco encefálico o a nivel de la médula a la segunda neurona motora. Y la segunda neurona motora es la que va a salir del sistema nervioso central hasta encontrar al músculo, ¿no? Son las dos vías. Ahora entonces, este control voluntario, ¿no? Procede, como dijimos, de la corteza motora primaria y desciende. Hay varias formas en que se nombra esta vía, la vía piramidal en general, ¿no? Que desciende y que va en busca de la segunda neurona motora. En su origen, se considera que el 30% de las fibras de la vía piramidal está formado por neuronas que proceden de la corteza motora primaria. Un 30% de las áreas motoras premotora y motora suplementaria. Y un 40% corresponde a áreas somatosensitivas. ¿Esto qué significa? La vía piramidal siempre la consideramos como una vía de salida, de descendiente, nada más, ¿no es cierto? Pero resulta que tiene un buen componente de fibras somatosensitivas, sensoriales, o sea que están en sentido inverso. ¿Pero por qué? Porque en todo momento la corteza motora primaria de donde se originan necesita de todas maneras información de cómo se está realizando el movimiento. Y entonces esto ayuda a la modelación del control del movimiento, ¿no? Por eso es necesario. Claro que esto se confunde también con otras vías que son somatosensitivas y que sí también llegan a la vía cortical, ¿no? Como supongo algunas de ustedes se acuerdan. Entonces, ¿es necesario este componente? Sí, pero definitivamente lo que va a manifestarse es la vía motora y si hay una lesión, lo que se interrumpe es la vía motora. Tenemos esta primera vía, ¿no? Si hablamos de la vía motora, le llamamos vía piramidal o córtico-espinal, pero debemos hacer ciertas precisiones. La vía piramidal sí es la vía motora, ahí nadie va a decir nada. Pero resulta que la vía piramidal tiene algunos componentes que los vamos a ir señalando por fines de precisar. Una de ellas es la vía córtico-espinal,
que es la que comúnmente decimos vía piramidal o corticoespinal, así todo, ¿no? Esta vía en realidad es una vía que va desde la corteza hasta la médula. Ahora bien, pero cuando desciende, pasa por la cápsula interna, el mesencéfalo, protuberancia, bulbo, y en el bulbo más que en el bulbo, en el tronco encefálico va a cruzar una parte en busca de los núcleos motores a nivel del tronco encefálico. Este conjunto de fibras se denominan como tracto córtico-bulbar o córtico-nuclear, para distinguirlo del que sí baja hasta la médula espinal, que es el tracto córtico-espinal. O sea que aquí hay como dos componentes, ¿no? Ahora bien, el tracto córtico-espinal desciende, en su mayoría cruza hacia el lado contrario a nivel del bulbo y desciende cruzado, ¿no es cierto? Y hay otra que va de manera directa. Es cierto, los dos tienen ubicaciones diferentes, una ya está cruzada, mientras que la otra desciende de manera directa. Pero cuando va a hacer conexión con la segunda neurona motora en el lado que le corresponde o en el nivel que le corresponde, cruza también. Al final, entonces, sea por el tracto córtico-espinal lateral o por el córtico-espinal anterior, al final es cruzada. La mayoría a nivel del bulbo, pero la otra lo va a hacer dependiendo del nivel en el cual va a conectarse con la segunda neurona motora. Entonces tenemos la vía córtico-espinal anterior y córtico-espinal lateral. ¿De qué y estamos hablando? De la córtico-espinal o tracto córtico-espinal. No, contra los movimientos voluntarios es motor ahí consciente, ahí no hay mucho problema, ¿no? Como mencionamos, la vía córtico-espinal anterior, inerva principalmente musculatura axil y próxima. Si hay una, ¿qué les digo? Una precisión, ¿no? Si bien es cierto, también se cruza hacia el otro lado, pero está más que todo involucrada en inervar musculatura axial y proximal, ¿no? Esa es la vía córtico-nuclear. Esta vía córtico-nuclear desciende y cruza hacia el lado contrario y busca los núcleos motores del cuarto, quinto, sexto, noveno, décimo primero y décimo segundo pares craneales. ¿Se acuerdan qué músculos inervan? Ya sería la segunda motora que se origina en estos núcleos. ¿Qué inerva? El cuarto par craneal. Músculo coclear o Quinto par craneal. Sexto par craneal. Noveno par craneal. Eso sí tienen que acordarse de su anatomía. Pero hay un tercer componente, un componente que también se origina en la corteza y baja también de igual manera, pero no llega ni a los núcleos del tronco encefálico, ni tampoco a la médula espinal, y es el tracto córtico pontocerebeloso. También se origina, desciende, cruza hacia el otro lado y por el pedúnculo cerebeloso medio cruza hacia el cerebelo, al lado contrario del hemisferio. Esta vía llega al cerebelo y a través de la vía cerebelo, pero como nace del núcleo dentado, entonces dentro, rubro talámica, llega a la corteza nuevamente. Y es que el cerebelo debe ser informado de los movimientos que el cerebro está decidiendo. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque él tiene que confrontar las órdenes o las decisiones que vienen de la corteza con el tracto, con la información que le trae el tracto espinocerebeloso dorsal. Hace integración y hecha la integración, envía las señales hacia la corteza a través del núcleo rojo, pero sobre todo por el tálamo, porque pasa hacia el tálamo, hacia la corteza.
De esa manera, entonces, la corteza también gradúa cómo va a hacer su movimiento, pero lo más importante es que el cerebelo es el que ya interviene para modular, controlar ese movimiento que la corteza está haciendo. Entonces tenemos la vía córtico-punto cerebelosa hacia la corteza cerebelar, la vía córtico-punto cerebelosa, que se proyecta a la corteza cerebral a través de los núcleos pontinos hasta la corteza cerebelosa opuesta. Transmite control desde la corteza cerebral. Bien, lo que estamos hablando es la vía descendente motora, también conocida como vía lateral o córtico-espinal o piramidal, pero sabemos que tiene sus tres componentes, que controla el movimiento de manera voluntaria, ¿no? Y básicamente va dirigido al músculo esquelético. Pero existe otra vía, otro conjunto de vías que se le conoce como vía ventromedial o extrapiramidal, aunque este término extrapiramidal ya casi no se está utilizando debido a que en realidad no es una estructura como la vía piramidal, que está, digamos, organizada y definida como tal. Es en realidad varias vías que se encuentran y tienen sus funciones. Ellas no tienen la función de ejecutar el movimiento, pero sí de controlar, controlando postura, equilibrio, ¿no? Y que sobre todo se encuentra o se origina a nivel del tallo encefálico. Entonces, ¿qué tenemos? Esta vía, conocida como la ventromedial o extrapiramidal. Su objetivo es mantener la posición y dar lugar a los movimientos reflejos para el control del movimiento. Su origen, troncoencefálico, y su terminación son interneuronas espinales. Y estas interneuronas espinales van a modular la sinapsis entre la primera neurona motora y la segunda neurona motora. Entonces, no es una conexión simple la que tiene la primera y la segunda neurona motora, sino que está mediado por todas estas otras vías a través de interneuronas. Los principales que vamos a tomar en cuenta por el momento es la vía o el tracto vestíbulo-espinal, que se origina en el aparato vestibular, y su función es compensar los movimientos de la cabeza. El tracto tectoespinal, que se dirige, su función es dirigir la cabeza y los ojos para enfocar imágenes, por ejemplo, pero también para el equilibrio. Y el tracto reticuloespinal, para mantener la postura erguida. Entonces tenemos lo que llamamos la vía extrapiramidal, ¿no? Se origina en varios núcleos del tronco encefálico y mandan información descendente hacia las motoneuronas de la médula espinal. Se originan del núcleo rojo, fascículo rubroespinal. Del núcleo vestibular, fascículo vestíbulo-espinal. Del núcleo reticular, fascículo reticular, ¿no? Y también del tubérculo cuadrigémino superior. A este le llamamos fascículo tectoespinal, ¿no? Todos ellos antiguamente conocidos como las vías extrapiramidales. Sus funciones, rápidamente, ¿no? La córtico-espinal, bueno, sabemos movimientos voluntarios. Eso no es la vía extrapiramidal. Retículo espinal, facilita o inhibe la actividad motora voluntaria. Tectoespinal tiene que ver con el movimiento postural y reflejo a estímulos visuales y aún también auditivos. El rubro espinal facilita la flexión e inhibición de los extensores. El vestíbulo espinal facilita extensión e inhibición de los flexores para mantener el equilibrio. Olivoespinal, ¿existe? Y bueno, también hay fibras autónomas para el control visceral, que estas no nos vamos a ocupar de ellas. En cuanto al fascículo retículo espinal, vulvar y medular. Cuando hablamos del sistema reticular, hablamos de un entramado que se encuentra a lo largo del tronco encefálico y aún en la médula. Hace conexiones, ¿no? Es una red, algo así como de base, que tiene y recibe conexiones colaterales de todas las vías que suben y que bajan. Usted está recibiendo. Ahora, el sistema reticular está dividido en la parte ascendente y la parte descendente. La ascendente, ¿qué cosa hace? ¿Qué cosa hace? Ya lo hicimos, ya lo dijimos. Activa corteza cerebral. Es la que activa. Ahora,
Pero eso está sobre todo, es la parte de la protuberancia y el mesencéfalo. Pero la parte que está hacia abajo, la parte vulvar y medular, es la descendente. Ella no tiene que ver con la activación de la corteza, pero sí tiene que ver con la regulación de la postura, la locomoción y el tono muscular axial y proximal. O sea, de esta parte. Eso es lo que tiene que ser esta vía reticuloespinal descendente, ¿no? Facilita o inhibe los movimientos voluntarios o la actividad refleja. Es motora, cierto, pero es inconsciente. La tectoespinal. Si decimos tectoespinal, ¿de dónde se está originando? ¿De dónde se está originando? De los tubérculos cuadrigéminos, ahí arriba, de la parte postero superior del mesencéfalo, ¿no? Tiene que ver con los movimientos posturales reflejos en respuesta a estímulos visuales. Es motora, cierto, inconsciente. Media, movimientos reflejos de orientación de la cabeza, el cuello y los ojos, en respuesta a estímulos visuales, auditivos y somatosensoriales repentinos. Si por alguna razón perdemos el equilibrio, ¿qué hacemos? Rápidamente movemos la cabeza, todo y con los ojos buscamos un punto de referencia. Eso sirve para que, teniendo ese punto de referencia, nosotros hagamos una reacción y ponemos las manos. Si me voy por este lado, haré esto, ¿no? Entonces, estos reflejos se dan, tienen como base el pecho o los tubérculos cuadrigéminos. Y lo mismo nos puede suceder cuando, por ejemplo, escuchamos un ruido intenso. Volteamos a dónde está, ¿no? Sobre todo aquellos ruidos intensos que no son peligrosos. Ejemplo, un derrumbe. Por naturaleza, el derrumbe tiene su sonido y volteamos a ver dónde está para salir luego corriendo. Ese es un reflejo, ¿no? Pero estamos respondiendo a la visión. Lo mismo en caso del ejemplo de la visión, ¿no? Entonces, sí, nuestros movimientos, y de hecho muchos de los movimientos los hacemos guiados por la vista. Entonces hay conexión. Y queremos ver si la persona tiene algún problema, decimos, cierre los ojos. Y entonces inclusive puede perder equilibrio, ¿no? O le trazamos una línea, va a caminar derecho, le decimos. Y con los ojos abiertos camina y va bien. Le decimos, ahora cierre los ojos. Y tiene un desvío. Entonces, hay problemas en cuanto a, digamos, a la vía central, pero que la vista está corrigiendo. Es el núcleo rojo. Entonces, de aquí sí hay fibras que bajan hacia la médula espinal. Entonces tenemos el fascículo rubroespinal. Tiene que ver con la activación de los músculos flexores e inhibición de los músculos extensores. Es motora y también inconsciente. Si bien es cierto, el núcleo rojo tiene que ver con el tono muscular y la motricidad fina, no es que la ejecute ni la haga, sino que actúa principalmente controlando músculos flexores, por ejemplo, inhibiendo los extensores, especialmente la extremidad superior. Tiene que ver con el movimiento sobre todo de la cintura escapular. Si se quiere hacer este movimiento, o sea, la cintura escapular tiene que vencer la extensión, uno. Y dos, darle el soporte para que el brazo, la mano pueda moverse y desarrollar su movimiento fino. Entonces, alguien tiene que controlar esto. Y esto sobre todo lo hace el núcleo rojo. Ya por lo menos estamos viendo que el núcleo rojo está involucrado en dos cosas. ¿En cuáles son? Ya, mientras van recordando. Desde los vestíbulos, núcleos vestibulares, ¿no? Inhibe la actividad de músculos flexores, ¿cierto? Pero estimula la actividad de los músculos extensores. Ya lo habíamos comentado a propósito de la postura. Había una patología.
la rigidez de celebración, ¿no? En la rigidez de celebración, los núcleos vestibulares quedaban libres de la influencia superior y entonces ejercían. ¿Y qué teníamos? La rigidez de celebración. Entonces, el vestíbulo controla la postura, equilibrio y el tono muscular. También responde a los movimientos de la cabeza detectados por el oído interno. Claro, el vestíbulo, los núcleos vestibulares, ¿de dónde reciben información? el vestíbulo, el oído, para el equilibrio, el oído medio. ¿De dónde reciben información los núcleos vestibulares? El vestíbulo del oído. Oído interno, listo, pero no, necesitamos el apellido. Las emociones. Utrículo sacro. Ya, eso da lugar a la rama vestibular del nervio auditivo. Pero en esa rama no tiene que ver con la audición, porque la rama que tiene que ver con la audición es la rama coclear. Claro, la sacamos, nos quedamos con la parte vestibular y eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Llega a los núcleos vestibulares y tienen una vía ascendente hacia la corteza. No. ¿Hacia dónde va? Cerebelo. Pero también hay una vía descendente vestíbulo espinal, que es la que estamos hablando ahora. No. Facilita los músculos extensores antigravitatorios, ajusta la posición del cuerpo para mantener la estabilidad y evitar las caídas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Miren, tenemos el fascículo retículo espinal, texto espinal, vestíbulo espinal, ¿no? El fascículo rubro espinal, y etcétera, ¿no? Bueno, eso ya lo mencionamos. Haciendo un detalle con respecto a los vestíbulos. El oído interno, ¿no? La parte vestibular, o el laberinto, también que se le llama membranoso, aparte digamos, de la cóclea, está el utrículo y el sacro. Ellos sí tienen que ver con el equilibrio, pero con el equilibrio estático de la cabeza. Bueno, son dos sacos ubicados en la parte posterior superior del vestíbulo, ¿no? Y sí tienen un ensanchamiento, ¿dónde está eso? ¿No? Llamado la mácula, y contiene células pilosas sobre las cuales se encuentran pequeñas formaciones, los otolitos o estatoconias, que se le llaman, ¿no? Para el caso del utrículo, la relación es de atrás adelante, puesto que se encuentran ubicadas. Ya, no importa, ya. Lo que nos interesa es que el utrículo y el sacro tienen que ver con la posición de la cabeza, pero en posición en dos sentidos, vertical y horizontal, ¿no? Pero estáticas. Entonces eso le indica al sistema nervioso en qué posición está la cabeza, si está vertical o está de manera horizontal, ¿no? Ahora, los conductos semicirculares sí son tres, ¿no? Los superiores, anteriores, paralelos al plano sagital, posteriores paralelos al plano frontal y los laterales paralelos al plano transversal. En buena cuenta, están orientados en las tres dimensiones del espacio, ¿no? Entonces, ellos sí informan sobre el movimiento de la cabeza, entonces informan sobre la posición dinámica, el cambio, el movimiento. En cualquier forma, en cualquier dirección que nos movamos, entonces uno o más de los conductos semicirculares van a ser estimulados. Y eso da orientación hacia dónde se está moviendo la cabeza. Arriba, abajo, a la derecha, izquierda, etc. Cualquiera que sea la combinación. Entonces ubica el movimiento que está haciendo la cabeza, pero solo informa de la cabeza.
y eso lo envía al cerebelo. Ahora, la información que sale de los núcleos vestibulares, claro, va hacia la vía cerebelo-axonal, pero también va hacia otros lugares. Por ejemplo, va a la corteza cerebral, pero a través del tálamo. No es directo, por un lado. Y por otro lado, también va a los núcleos motores oculares. Motor ocular común, trocar y el abducen. También tienen conexiones. Y es que, vuelvo a repetir, la visión para nosotros es muy importante, inclusive para el movimiento. Pero se entiende que el movimiento debía ser ejecutado, claro, hay movimientos finos que los hacemos y así necesitamos mirar, como cuando escribimos, ¿no? Entonces se necesita. Pero hay movimientos que sí necesariamente tendríamos que mantenerlos, pero la vista, si no están bien, los corrige y podemos andar, ¿no? Y también los núcleos vestibulares tienen una vía descendente, el tracto vestíbulo espinal, que es el que estamos mencionando. Eso con la vía extrapiramidal y su origen. Pero hay otros ganglios, los ganglios basales, que tienen que ver con el movimiento. La red entre ellos es bien extensa, algunas son bien claras, ¿no? Que se conocen, ¿no? Y inclusive su función se describe, pero también resulta difícil porque el entramado que ellas sostienen es mucho más complejo, porque también participan en movimientos más complejos. Aún así, los ganglios basales están involucrados en planificar y controlar los movimientos complejos. Ellos tienen patrones de movimientos en su secuencia, en su dirección, y también participan en procesos cognitivos, como el núcleo caudado. Él aprende, ¿no? Y sirve. Y todo eso está, digamos, planificado para el logro de los objetivos motores. Para algo nos movemos, entonces tiene un sentido. Existe ciertamente mucho solapamiento e interacciones entre las vías piramidales y extrapiramidales con los ganglios basales. Por ejemplo, para este acto, por ejemplo, de tocar guitarra. Sí, la vía piramidal, los deditos y todo lo demás, pero asumimos una postura que es extrapiramidal. Ahora, la relación de los dedos para mover, cuando uno toca guitarra, el que más aprende es el núcleo caudado, para diseñar esos engramas que se produzcan, que son movimientos finos, aprendidos. Claro, no todos sabemos tocar guitarra, solo algunos. Entonces, ellos desarrollan este tipo de conexiones y el núcleo caudado es uno de los que aprende en ese sentido, ¿no? Simplemente para recordar, ¿no? Los ganglios basales son estructuras de nivel superior. Está el cuerpo estriado, la sustancia negra. Dentro del cuerpo estriado está el núcleo caudal lentiforme y el cerebelo. Todos ellos reciben información de corteza y tálamo, analizan la información y mandan de nuevo a la corteza por el tálamo. Vale decir, ellos pueden tener conexiones, recibir información, integración, pero la señal de todos ellos solo llega a través del tálamo. No hay otra conexión entre la corteza y estos centros, los ganglios basales. El intermediario es el tálamo. Y recordamos que el tálamo también está recibiendo información de dos sitios. ¿El área bulbomuscular? Todo lo que es sensibilidad está recibiendo. Y también ahora está recibiendo información de cerebelo. Está recibiendo toda esa información y el tálamo se proyecta a la corteza. Bueno, acá hay varios. Bueno, más que. Esta no es una relación, digamos, estructurada con algún sentido, sino que lo que trata de decir aquí es que todos estos centros se conectan a través de los neurotransmisores. Entonces, si un neurotransmisor falla, entonces estas conexiones también van a fallar.
Y ahí es donde tenemos problemas de movimiento. Más al final vamos a ver algunos tipos de movimientos donde sí están comprometidos estas estructuras, pero se está viendo que mucho tiene que ver estas conexiones a través de los neurotransmisores. Los ganglios basales y el cerebelo no conectan directamente con la médula, sino controlan a los centros que llevan información descendente, a la corteza motora, a los núcleos del tallo encefálico, de los que hemos mencionado, ¿no? Aquí tenemos, ¿qué tenemos? La corteza motora primaria, el fascículo piramidal que mencionamos. Acá está el cerebelo, el tálamo, acá están los ganglios basales. Los ganglios basales se dirigen a la corteza a través del tálamo, ¿no? O a través de núcleos del tallo encefálico, ¿no? Por diferentes vías, y son las que descienden para este nivel. El cerebelo, que es otro órgano que tiene que controlar el movimiento. El cerebelo, su función es comparar el proyecto motor, ¿no?, del área premotora con el movimiento realizado. Por lo tanto, tiene que recibir información propioceptiva. Si hay un error, manda de nuevo la orden para corregir a la corteza motora y también al tallo encefálico, ¿no? Podemos hacer esta prueba. Simplemente cierran los ojos y tóquense la punta de la nariz. Si lo hacen bien, su cerebelo está bien. Pero si la persona hiciera esto, o se pasa, ¿no?, o hace esto y corrige, claro, está haciendo correcciones. Allí hay problemas cerebelosos. Las lesiones del cerebeloso producen dismetrías, que eso se llama, ¿no? Ahora bien, el cerebelo recibe impulsos de intento de iniciar el movimiento voluntario, ¿no?, de contraer el músculo esquelético desde la corteza cerebral a través de la vía córtico-pontocerebelosa. Recibe información de la posición del cuerpo a través de los propioceptores y señales visuales. A través de la información, recibe información de la posición del cuerpo a través de los propioceptores por la vía espinocerebelosa. Y hay dos vías espinocerebelosas, la directa y la cruzada. Gowers y ¿cuál es el otro? Fleischmann, creo, ¿no? Claro. Ya me estoy olvidando, como ustedes. ¿Qué más recibe? Recibe información del corte cerebral, ¿no? Compara las órdenes de la corteza con la posición de los músculos, integra la información y ajusta las contracciones. Esto para llevar a cabo el movimiento, enviando la información al corte cerebral. El cerebro da la orden, el cerebelo la modula y la ajusta. Bueno, acá tenemos el cerebelo. ¿Se acuerdan de él, no es cierto? Sí, listo, ya su vermis, sus hemisferios cerebrales, todo está. La vía anatómica no hay problema. Pero en lo que nos corresponde, resulta que el cerebelo es un órgano que ha ido evolucionando a lo largo del desarrollo, digamos, que hemos tenido y también de las capacidades motoras que hemos ido obteniendo. Entonces, hay una parte del cerebelo que es antigua y por lo tanto se le llama arquicerebelo o vestíbulo cerebelo. Ya ese otro nombre les da información. ¿De dónde recibe información el arquicerebelo? De los ganglios vestibulares, ¿no?, de los núcleos vestibulares. Ahora, ustedes saben que toda orden que da el cerebelo sale por sus núcleos. No sale directamente de la corteza, sino a través de los núcleos. Y en este caso, el núcleo que está involucrado con el arquicerebelo es el núcleo fastigial. Y se dirige a la vía fastigio reticular y fastigio vestibular, o sea, es de salida. Y
Y sí se proyecta a los núcleos vestibulares y reticulares. ¿Cuál es su función de esta vía? Control del equilibrio y movimiento postural. Y tiene que ver también entonces con el tono muscular extensor. Por eso trabaja con los ganglios vestibulares. El otro componente es el palio-cerebelo, y es posterior o espino-cerebelo. Ya, si dice espino-cerebelo, ¿tendrá que ver con la médula espinal? Yo creo que sí. Esta parte del cerebelo recibe sensibilidad propioceptiva, pero también del tacto y la presión. A través de la vía espinocerebelosa recibe información del cuerpo, cúneo cerebelosa, brazo, cuerpo, núcleo sensitivo del quinto par corneal de la cabeza, núcleos reticulares y olivares. Acá sí hay una vía olivo-cerebelar. ¿Dónde está la oliva? Lateral. A nivel Del bulbo. del bulbo. Del bulbo. Listo. Va a la corteza y todo lo demás, y los núcleos que están involucrados del cerebelo es el núcleo fastigial, el núcleo interpósito, formado por el globoso y el emboliforme, y sale a través de la vía globoso emboliforme rubral. Si dice rubral, ¿a dónde va? Al núcleo rojo, ¿no? Entonces, va hacia el núcleo central reticular vía retícula espinal, hacia el núcleo rojo, tracto tegmental central y a la oliva, y al tálamo, que se proyecta a la corteza motora primaria. Su función, hace sinergismo muscular, tiene que ver con el tono muscular. Modifica y refina la descarga de impulsos nerviosos de los núcleos centrales, y esto compara control por retroalimentación de los movimientos distales, de la mano, por ejemplo. Y finalmente, el neocerebelo o pontocerebelo. Esta, por su función, está conectado con la corteza cerebral, sobre todo por la corteza frontal, pero también parietal, temporal y aún occipital, ¿no? A través del tracto córtico-póntico, movimientos volitivos por azar y ejecución, es lo que hemos mencionado, ¿no? Pero también a través de fibras tectocerebelosas, visuales y auditivas, y del núcleo olivar inferior. Si hay núcleo olivar inferior, debe haber núcleo olivar superior. ¿De cuál estamos hablando? ¿Del inferior o del superior? Del inferior. ¿Y el superior qué hará? Vía auditiva. Después lo veremos. El núcleo involucrado, el núcleo dentado, sale a través de la vía dentotalámica. Sí sale al núcleo rojo, como habíamos dicho, pero también luego sigue al tálamo, a la corteza motora primaria. Ya como llega al núcleo rojo, el núcleo rojo ya puede entonces, de hecho interviene en los movimientos, ¿no? Entonces, miren, el neocerebelo es el último en aparecer porque da lugar, tiene influencia sobre la corteza motora para que los movimientos tengan una secuencia suave, ordenada en las contracciones musculares. Por lo tanto, planifica, secuencia y cronometra los movimientos complejos, estos movimientos finos de la mano. Eso es lo controla el cerebelo. Mientras que el paliocerebelo tiene que ver con el tono muscular, refina y descarga impulsos nerviosos de los núcleos centrales, por retroalimentación de movimientos distales también, es cierto, hace estos para que hagamos movimientos, pero los deditos, neocerebelo. Y más bien, el arquicerebelo es el que nos mantiene parados. Tienen entonces su división, por eso es, digamos, la división del cerebelo, y se han ido desarrollando, como mencionamos, con respecto a las habilidades que hemos mencionado. Ahora bien, ¿puede haber alteraciones de los movimientos? Sí, y eso le llamamos disinesias. Son trastornos de los movimientos por lesión o enfermedad, por ejemplo, de los ganglios basales. Puede haber dos tipos, ¿no? Los hipocinéticos,
o sea, disminución del movimiento en general, o los hipercinéticos. Los hipocinéticos, la cinesia, por ejemplo, es pérdida del movimiento espontáneo, dificultad para iniciar. ¿Qué sucedió acá? Ha habido una interrupción de las fibras nigroestriadas del circuito córtico-estriado tálamo. La bradicinesia, que más bien es una lentitud anormal del movimiento, está involucrado también estas vías, ¿no? Córtico-estriado tálamo. Las hipercinéticas sí son bastantes, ¿no? Pero hay algunas que sí corresponden a una alteración de los centros que hemos mencionado, sobre todo de los ganglios basales, y otras no. Las fasciculaciones, por ejemplo, son contracciones de pequeñas unidades motoras. Les llamamos fasciculaciones musculares. Ejemplo, alguna vez por el frío no les ha parpadeado, no parpadeado, pero sí se ha contraído el párpado, ha hecho esto. Claro, el circular de los párpados, como no todo el músculo ha hecho contracción, pues si no serviría a cerrar el ojo, ¿no? Pero sí ciertos fascículos, entonces el párpado como que está ahí. O a veces algunos músculos, por el frío, alguna empiezan a contraerse y uno los ve, ¿no? Está ahí contrayéndose, pero no logra hacer movimiento. Esos son fasciculaciones, ¿no? No necesariamente responden a alteraciones del sistema nervioso, inclusive puede ser hasta con ciertas intoxicaciones. Algunas personas tienen fasciculaciones cuando toman, beben. De repente a alguien por ahí le ha pasado, ¿no? Está tomando ahí, está alegre todo y su músculo está ahí. Bueno, no tienen intoxicaciones por algunos fármacos, también pueden dar este tipo de cosas, ¿no? La rigidez, endurecimiento, entumecimiento o inflexibilidad, ¿no? Esto por una contracción sostenida. Claro, hemos hablado de la rigidez de descerebración, claro, esa es una, ¿no? Pero eso se debería a una lesión. Pero también la rigidez, ¿por qué puede dar? Por el frío. Claro, estamos duros, porque el músculo se está contrayendo, no tiene que ver nada el sistema nervioso, es una defensa, ¿no? Entonces, es un entumecimiento que podemos tener, ¿no? Los temblores son movimientos regulares de pequeña amplitud por contracciones alternantes del músculo antagonista. Se contrae uno todo, entonces lo que tenemos es esto, ¿no? Hacemos esto, ¿no? Si ese temblor se produce en reposo, es lesión de cuerpo estriado. Pero si el reposo es intencional, así está bien, pero cuando la persona quiere hacer el movimiento, empieza el temblor, el problema es cerebeloso. Las mioclonías, son contracciones súbitas, potentes, aisladas o repetitivas, o también inclusive puede ser rítmicas. Lesión de la parte ventral del tálamo. Movimientos distónicos son contracciones sostenidas que producen posturas o giros anormales del cuello, tronco o extremidades. El baile del rap. ¿Han visto cómo bailan? El rap. No bailan rap. Hacen esto. Hacen movimientos de ese tipo. Ya, no es que tengan movimientos distónicos, lo están haciendo porque es su baile. Pero si una persona ve eso, lesión de cuerpo estriado. La corea son movimientos involuntarios, rápidos, entrecortados e irregulares de extremidades y músculos faciales. Por ejemplo, hacen esto, ¿no? Hacen esto. Lesión de putamen. Atetosis, movimientos de retorcimiento, lentos, continuos. El otro era rápido. Tipo contorsión de musculatura proximal y distal, especialmente de manos y pies. Lesiones de globos pálidos. El hemibalismo o el balismo también son movimientos violentos, inquietos, oscilantes, intensos, irregulares debido a contracciones de musculatura escapular y pélvica. O sea, el problema está aquí, ¿no? En la cintura escapular y pélvica. Hay lesión destructiva del núcleo subtalámico. De ese no hemos hablado, ¿no?
Sí. Ya, ¿dónde está el núcleo subtalámico? Debajo del tálamo, ya, listo. Tics o espasmos de hábito. Estos más bien son movimientos estereotipados sin propósito. Es más de origen psicológico, ¿no? Como una especie de, qué sé yo, de seguridad a veces o de aislamiento, ¿no? Pero se le queda, ¿no? Y muchas veces hacemos este movimiento, ¿no? Pero lo hacemos de manera repetida o por jugar. Pero otras personas no, ya se quedan con ese movimiento. Pero es psicológico, no es que haya lesión no haya lesión neuronal. La caticia, como mencionamos, incapacidad generalizada para mantenerse quieto, con movimientos constantes de extremidades, ¿no? Y, ¿han visto a esos niños que están sentados, pero no están quietos, le están molestando al otro niño, están agarrando las cosas y ese tipo de cosas? Esa es una caticia, ¿no? Es una discinesia tardicia. Lo puede causar algunos fármacos como los fenotiazidas también y puede presentarse también en adultos mayores, ¿no? Claro que en caso del niño hay que distinguirlo de hipermotilidad. Hay que saber distinguir, ¿no? La caticia y la hipermotilidad. Muy bien. Entonces, en el control del movimiento se pueden manifestar también alteraciones dependiendo si la lesión está en el síndrome está en la vía piramidal, ¿no? Esto significa primera neurona motora, o la lesión se encuentra en la segunda neurona motora. Claro, de ella no hemos hablado, ¿no? Pero, aunque sí hemos hablado cuando hablamos control de movimiento, ¿no? Cuando hablamos la primera clase. ¿Cuántos tipos de neuronas motoras hay? ¿Cuántas? Tres. Dos alfa y gamma. Claro, las motoras alfa y gamma, no hay más que dos. Pero ¿cuál es la que estimula la contracción? Gamma. ¿La gamma o la alfa? ¿Y quién da información? No, mejor dicho, permite dar información, porque también contrae. La gamma o la alfa. Yo ya me olvidé. Ya, listo. Pero estamos hablando que hay una segunda neurona motora que ya recibió la orden de la primera neurona, se hizo todos los ajustes a través de interneuronas que sí conectan con la vía extrapiramidal y todo lo demás y sale. Muy bien, si se lesiona una de ellas, el tipo de parálisis va a ser diferente. Por ejemplo, si hay lesión de primera neurona motora, el tono aumenta. ¿Por qué? No hay inhibición de la segunda neurona motora. ¿Por qué? El tono está aumentado por lesión de la primera neurona motora. La primera neurona motora, ¿cuál es? La que está en el sistema nervioso central. La córtico espinal. Listo, muy bien. Pero ¿por qué cuando esa neurona se corta, en el músculo hay aumento del tono? Pero porque ya no hay inhibición, pues, de la segunda neurona motora. Y ya no hay inhibición. Eso significa que a la segunda neurona motora la están estimulando. ¿Quién le estimula? Arco reflejo. Es el que está estimulando. ¿Eso significa qué tipo de fibras? Sí, ya tenemos que jugar con eso. Los reflejos osteotendinosos, músculo tendinosos, ¿no? Que hacemos esto y hace la patadita. Cuando es la lesión central, están exaltados. ¿Por qué? Porque ya no hay control superior. Claro, se estira el tendón, reacciona,
porque el arco reflejo a ese nivel está funcionando, claro que desconectado de la parte superior. Reflejos superficiales abolidos. ¿Por qué? Eso se refiere si uno, por ejemplo, hace un estímulo táctil, ¿no? En cualquier parte. Están abolidos. Porque, por ejemplo, si uno hace en el abdomen, se contrae ese lado y como que el ombligo se va para ese lado, ¿no? Clonus. Presente. ¿Qué es un clonus? Contracciones musculares, pero sin sentido, ¿no? Y pocas están presentes. ¿Por qué? Por la misma razón. El estímulo de esta vía refleja a nivel, el estímulo está sucediéndose y eso hace que se estimule y contraiga, ¿no? Pero no tiene organización. Reflejos patológicos están presentes, hay varios tipos, y la atrofia es discreta por desuso. Cuando es de segunda neurona, el tono disminuido. ¿Por qué? El arco reflejo no existe. Porque si es la segunda neurona motora la que está destruido, ya murió la motoneurona, ya no inerva el músculo se cae. Reflejos osteotendinosos disminuidos, abolidos por la misma razón. Reflejos superficiales abolidos. El clonus ausente, es que no hay quien haga esto, quien ordene. Reflejos patológicos ausentes. Atrofia intensa. O sea, ya no hay. Todo músculo que pierde inervación se atrofia. Listo, ya haciendo un resumen del todo. Acá tenemos el movimiento, ¿no? Acá tenemos la idea de movimiento, áreas corticales, ¿no? Ganglios basales, planeamiento, sale la orden, el cerebelo recibe información, va a las áreas corticales asociación, incluyendo también a los ganglios, y sale la orden, ¿no? Hacia a la segunda neurona para que se dé el movimiento. Se está dando el movimiento. El cerebelo recibe información. Claro, porque está recibiendo la información propioceptiva, pero también está recibiendo información de la corteza y le devuelve la señal, ¿no? Entonces, los movimientos al ejecutarse, entonces están siendo controlados, ¿no? Se están verificando los movimientos y tienen toda una planificación, todo que le dan los ganglios basales, todo ello, ¿no? Y de esa manera entonces se realiza el control del movimiento. Claro que acá está el músculo, ¿no es cierto?, con toda su complejidad que también le hemos mostrado. Y listo, muchas gracias. Traten de enfocar esta figura. Claro, les va a producir mareos. Claro, uno trata de enfocar, es como que estuviera viendo doble y trata de enfocar. Sí. Esto tiene su explicación, pero esto lo vamos a ver más adelante todavía. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que acotar? Ay, listo, entonces. Que se mareen. Esto lo vamos a ver con visión. Cuando hagamos visión. Listo, muy bien. Entonces, si no hay preguntas, nada, nos vamos. Muy bien, ahora sí, los inmunólogos, fisiología, ¿no? Sus informes.
Yo he dicho, solo acepto con ganas, nada más, con ganas. Ya me alcanza, que estoy en la oficina. Sí, sí.